A1, A2 son dos semigrupos. Y voy a formar un producto cartesiano con ellos, A1 por A2. Y ahora voy a definir la ley de composición interna de A por A en A. De tal manera que a cada par ordenado de A compuesto con otro par ordenado de A me devuelva un par de A. ¿Se entiende? Entonces, le hace corresponder, ¿sí?, el par ordenado x1, x2 y 1 compuesto con i2. Esta operación es la misma que está definida en cada semigrupo. Profe, disculpe, ¿me puede dictar los puntos? Porque no sé si es mi computadora que no veo con claridad, con nitidez los puntos de abajo. Digamos, A por A, los pares ordenados no puedo ver. Los pares ordenados, digamos, x1 y 1, x2 y 2. Ah, x1 y 1, y x2 y 2. Dos pares ordenados cualquiera de A. Y el resultado va a ser un par ordenado, donde la primera componente es x1 compuesto con x2, o sea, las dos primeras componentes, e y1 compuesto con y2, las dos segundas componentes. ¿Sí? ¿Lo ves ahí, Claudio? sí, ahora lo veo bien. O sea, lo escribí bien, digamos. Bien. Mi computadora es media viejita, entonces tal vez no tengo nitidez ahí en el... No, eso generalmente pasa por la conexión de Internet. Ah, Bueno, fíjense quién es x1 y x2. Ambos son las primeras componentes de estos pares ordenados de A. Luego, esas primeras componentes pertenecen a A1. ¿Sí? O sea, x1 compuesto con x2 es un elemento del primer conjunto. Y1 compuesto con i2, ¿quién es i1 y quién es i2? Son las segundas componentes. Las segundas componentes en este producto cartesiano pertenecen a A2. O sea que x2, x1, x2 y 1 compuesto con i2 pertenece a A2. ¿Sí? De tal manera que, ¿qué es lo que pasa? Este primer elemento pertenece a 1, este primer elemento pertenece a 2, es decir, que este par ordenado pertenece al producto cartesiano de A1 por A2. Es decir, que pertenece a A. Con lo cual hemos probado que es una ley de composición interna. Nos devuelve otro elemento de A. ¿Sí? A mí lo que me interesa saber es qué estructura va a tener A con esa operación. Bueno, ya sabemos que es ley de composición interna, porque esto es un elemento de A. ¿Eso quedó claro? ¿O alguna duda ahí? Por lo menos levante los pulgares.
Bien, perfecto. ¿Es asociativa? Me pregunto, ¿es asociativa? Bueno, si es asociativa, deberá cumplir que x1 y 1 compuesto con x2 y 2 compuesto con x3 y 3 debería ser igual a x1 y 1 compuesto con x2 y 2 compuesto con x3 y 3. Como es ley de composición interna, fíjense, x1 y 1 quedará compuesto con x2 compuesto con x3 y 2 compuesto con y3. Cuando opero acá, ¿qué me va a quedar? x1 compuesto con x2 compuesto con x3 y 1 compuesto con y2 compuesto con y3. Yo por las dudas te lo voy dictando, Claudio, para que vos, aunque no lo veas, lo vayas copiando. Ajá, bien, bien. ¿Qué tenemos acá? Esta primer componente de este par ordenado de A pertenece a A sub 1, es un elemento de A sub 1. Y esta segunda componente es un elemento de A sub 2. Pero A sub 1 tiene una estructura de semigrupo. Luego, es asociativa, esa operación en A sub 1. Estos son elementos de A sub 1, por lo tanto, se cumple la asociatividad para los elementos de A sub 1. Lo mismo para los elementos de A sub 2, que también es un semigrupo. Entonces yo esto lo puedo reescribir como x1 compuesto con x2 compuesto con x3 y 1 compuesto con y2, todo compuesto con y3, por la asociatividad de los dos semigrupos. Si desando el camino, se me acabó el pizarrón, sigamos acá abajo, ¿esto qué quiere decir? Que esto es x1 compuesto con x2 y 1 compuesto con y2, todo eso compuesto con x3 y 3. Sigo desarmando esta operación. ¿Esto qué quiere decir? Esto es x1 y 1 compuesto con el par x2 y 2 y todo eso compuesto con el par x3 y 3. Entonces, si yo miro de dónde salí y a dónde llegué, acabo de demostrar que es asociativa. ¿Se ve? ¿Dudas? Bien. Ya probamos que es asociativa. Es decir, que ya tenemos un monoide.
¿Será semigrupo también? Para eso tendríamos que demostrar la existencia del elemento neutro. Bueno, creo que es muy obvio cuál va a ser el elemento neutro de A. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia de neutro? Yo voy a proponer como neutro al par E1, E2, donde E1 es el neutro de A1 y E2 es el neutro de A2. Si lo que yo estoy proponiendo es correcto, debe verificarse que cualquier par ordenado XY de A compuesto con este elemento a izquierda y a derecha me tiene que devolver el par XY. Yo solo se lo voy a demostrar a derecha, a izquierda lo van a hacer ustedes, es exactamente lo mismo. Si yo compongo acá, esto me queda X compuesto con E1 e Y compuesto con E2. Ahora bien, la primer componente del par pertenece a A1. Y A1 es un semigrupo, por lo tanto X compuesto con E1, en ese semigrupo, como es el neutro, me devuelve X. Y compuesto con E2 es un elemento del segundo conjunto. Luego, al componerlo, también me devuelve Y por ser el neutro del segundo. Así que yo partí de acá y llegué acá. Por lo tanto, el par E1-E2 es el neutro. Es decir, que A con esta operación es un semigrupo. Si A1 y A2 fueran semigrupos abelianos, también es fácil demostrar que A también va a ser abeliano. Pero en este caso no estamos interesados, nos contenta con esto. ¿Qué les acabo de dar? Les acabo de dar una herramienta muy importante. ¿Cuál? A ver, quiero sus opiniones. ¿Qué les acabo de enseñar a hacer? No tengo idea, profe. ¿Eh? ¿Qué dijiste, Francisco? Les acabo Sí, nos acaba de enseñar cómo podemos deducir el elemento neutro. No, pero más allá de eso, Claudio, con todo esto, ¿qué herramienta te acabo de dar? Con todo esto. ¿Será, profe, será que la composición de semigrupos nos genera otros semigrupos? Ojo con eso.
Depende de qué composición. Pero lo que Está bien. voy a dar es una herramienta para construir semigrupos a partir de 2 dados. Ah, bueno, está bien. Algo así. Está Claro, bueno. a partir de 2 semigrupos dados, te acabo de dar una herramienta Se utilizando puede construir otro. cartesiano para construir nuevos semigrupos. ¿Lo ven? Siempre y cuando uno, o mejor dicho, los dos sean semigrupos, Claro, en obviamente. este caso. Claro, si no, no. Si no, no tiene sentido. Acabamos de demostrar que el producto cartesiano de 2 semigrupos, con la misma operación en que están definidas en los semigrupos, también tiene estructura de semigrupo. Sería como una propiedad, entonces. Claro, exactamente. Y una herramienta para fabricar nuevos semigrupos. Eso va a valer siempre para cualquier tipo de semigrupo, como estén definidas sus operaciones. Digamos, si se trata de semigrupo con una operación de composición de funciones, o qué sé yo, definidos por tablas, cosas así, siempre por medio de dos, se puede construir otro más. Claro, ¿por qué? ¿Por qué esto que dijimos acá, Gustavo, es general? Porque en ningún momento dijimos quién es A1 y quién es A2, ni cuáles son sus elementos. Y tampoco definimos esta operación. Así que eso te lo transforma en una propiedad En general general. para cualquier semigrupo con cualquier operación. Está bien. Está bueno entonces, muy importante. Es correcto. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Gracias. Sí, Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo muy interesante. Sea R6, lo voy a llamar así, el conjunto de las rotaciones de un ángulo igual a 60 grados alrededor de un punto fijo del plano. Así, por ejemplo, voy a tener algún elemento de R6, puede ser R60. Profe, perdón, me perdí. R6, el conjunto de las rotaciones de un ángulo. De 60 grados, alrededor Gracias. de un punto fijo del plano. Voy a tener R120, etcétera. Ahora, voy a dar una definición de igualdad. Voy a decir que Rx es igual a Ri si ambas rotaciones transforman el mismo punto de partida en el mismo punto imagen. ¿Sí? Con lo cual, al dar esta definición de igualdad, lo que acabo de hacer es definir una relación que va a ser de equivalencia. Es decir, yo voy a decir Rx es congruente con Ri módulo 60 si transforma al mismo punto de partida en el mismo punto imagen. ¿Se entiende lo que quiero decir? De tal manera que puedo ver que
R60 y R420 son congruentes, son iguales. En nuestra definición le pusimos igual o congruentes. ¿Sí? Porque ambos transforman al mismo punto de partida en el mismo punto imagen. Es fácil demostrar que esta congruencia módulo 60 es una relación de equivalencia. Obviamente es reflexiva, eso es casi trivial, es simétrica y es transitiva. Lo importante de acá es que la relación de equivalencia me genera una partición, ¿sí? Y un conjunto cociente, formado por las clases de equivalencia. Entonces, en ese conjunto cociente, que lo podría denotar con otro nombre, no sé, llamémosle va a estar la rotación 0, la rotación 60, la rotación 120, la rotación 180 y la rotación 240. Y de 240 me voy a 300. Y de 300, por la definición de congruencia, vuelvo a la rotación 0. Es decir, que ahí están todas las clases de equivalencia. Cualquier otra rotación de múltiplo de 60 grados me devuelve los puntos imágenes de cualquiera de ellas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Este sería el conjunto cociente. Ahora, en este conjunto yo voy a definir una operación. La voy a simbolizar con un cuadrado, por ejemplo, y la voy a definir de esta manera. Voy a decir, la rotación X compuesta con la rotación Y significa aplicar la rotación X seguida de la rotación Y. Es decir, aplico una rotación y acto seguido aplico la que sigue. ¿Se entiende? Esa va a ser mi operación. Obviamente, como yo estoy operando con elementos del conjunto cociente, que son todos módulos 60, la composición de dos rotaciones de este conjunto me va a devolver otro elemento del mismo conjunto, porque son todos módulos 60. Entonces, si yo compongo R60 con R120, es decir, que primero aplico la rotación de 60 grados y después la de 120 grados, esto me va a devolver la rotación 180. Y está claro, por la forma en que he definido la operación, que Rx compuesto con Ri es igual a Rx más Y, módulo 60.
¿Se entiende? Entonces, digamos que lo que me hace, me larga otra, otra naturaleza, como habíamos dicho cuando vimos lo de relaciones, Claro, que sería en este caso la suma de X más Y, la rotación de la claro. suma. Bien. Ujú. La suma módulo 60. ¿Sí? Sí, sí, sí. Supongamos, no tengo un transportador, pero imaginemos que más o menos, esto va a ser un poco más corto, ¿sí? Sí, 60. Entonces voy a tener R60, R120, R180, R240, R300 y R0, que es congruente con R360. ¿Sí? Ahí tendré más o menos eso. No es una aproximación muy exacta, pero como para que ustedes se la puedan representar en la cabeza. ¿Sí? Entonces, obviamente, al componer dos cualquiera de ellas, me va a devolver otra rotación de mi conjunto. Y obviamente el módulo 60. Esto es importantísimo para poder sacar cuál va a ser la rotación resultante cuando el número exceda los 360. ¿Sí? Ustedes ya saben trabajar con congruencias. Bien. Me interesa saber este conjunto cociente R6 con la congruencia y esta operación, ¿qué estructura tiene? Entonces, si yo quiero saber qué estructura tiene, lo que tengo que hacer es una tabla de la operación. Así que voy a hacer una tabla de doble entrada donde pondré los elementos R0, R60, R120, R180, R240 y me había faltado un 0 acá, 300. Lo mismo en la columna. Y ahora opero para saber, para poder llenar la tabla. Entonces digo, bueno, si R0 la compongo con R0, el punto sigue estático, R0. Si R0 la compongo con R60, R60. Van viendo lo que pasa con R0. La compongo con R120, R120. Es el neutro. Es el neutro. Muy bien. Entonces ya puedo llenar la primer columna. La columna. Claro. Porque por la forma en que yo definí esta composición, aplicar Rx seguido de Ri es indistinto el orden. ¿Sí? Bien. R60 compuesto con R60, R120. Ya conozco la regla de cómo ir encontrando las rotaciones. R180, R240, R300 y cuando llego acá, R0. ¿Sí? Bueno, ustedes van a ir completando la tabla. Cuando llego acá, R300 más R120, ¿sí?
es R60 por congruencia módulo 60. Bien. R0, R60, R120, R180. R0, R60, R120. R180, R240. Ahí puede completar la tabla. Se está por cortar la clase. Si se corta, vuelvo a mandar el link, ¿sí? Por las dudas en el grupo. Lo primero que veo es que es una ley de composición interna, porque al componer dos rotaciones cualquiera, el resultado me da otro elemento del conjunto cociente. ¿Sí?